Debate y votación del dictamen de la Comisión de Fomento y Medio Ambiente del proyecto de ley por el que se modifica la Ley 9/2003 de 8 de abril de coordinación de policías locales de Castilla y León. Gracias. Para presentar el proyecto de ley tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Comparezco una segunda vez ante este Pleno de las Cortes para presentar el proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León, la Ley 9/2003 de 8 de abril. Esta norma, la Ley de Coordinación de Policías Locales, es aquella que, junto con la Constitución española, el artículo 148.1.22, que reserva a las comunidades autónomas la competencia para la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones y para la coordinación y demás facultades en relación a las policías locales, junto también con el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que en su artículo 72.4 recoge esta competencia, junto también la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Ley del Estado, la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo, y junto con la legislación municipal, la legislación local, constituye el marco de actuación normativo para el ejercicio de las competencias en materia de seguridad pública que tienen las corporaciones locales y que garantiza, en definitiva, esta ley autonómica un funcionamiento homogéneo de los cuerpos de policía local en el ámbito territorial de la comunidad autónoma. La norma que ahora se propone y que se somete a votación del Pleno, este proyecto de ley recoge 3 modificaciones. La primera modificación es la integración de los llamados vigilantes municipales en la categoría de agentes de la policía local. En segundo lugar, la flexibilización de los requisitos para constituir un cuerpo de policía local por parte de un ayuntamiento en un municipio. Y en tercer lugar, una actualización del régimen disciplinario de la policía local. Respecto al primer aspecto, a la integración de los vigilantes, esta es una demanda que deriva de las necesidades municipales y también de la demanda del colectivo de vigilantes municipales que reclamaban, unidos en torno a una asociación constituida en el año 2014, una mejora de su situación como funcionarios. Y desde luego venía también reclamada por el propio Procurador del Común en una resolución de 7 de abril del año 2015 en virtud de una queja que se había presentado ante él, y también venía reclamada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de esta Cámara en una resolución aprobada el 23 de marzo de 2016 con motivo del debate de una proposición no de ley, la número 331, que instaba a la Junta de Castilla y León para que continuase en las actuaciones de estudio y valoración para la reconversión de los vigilantes municipales en agentes de la policía local en la línea seguida por otras comunidades autónomas. En virtud de todo ese trabajo se ha producido esta integración a través de este proyecto de ley que sometemos a votación y que, en primer lugar, permite la creación, la ley permitía la creación de puestos de vigilante municipal. Eso tenía sentido en aquellos lugares en que no había un cuerpo de policía local, porque la ley exigía un número mínimo y el ayuntamiento, el municipio, no tenía capacidad de tenerlo y, por tanto, tendría que crear una plaza de vigilante municipal. Estamos hablando de 42 vigilantes municipales en Castilla y León, en 21 municipios. Exclusivamente esa es la realidad. Estos vigilantes municipales tienen actualmente, hoy todavía, atribuidas las mismas funciones genéricas que un agente de policía local. La uniformidad similar a un agente de policía local, pero era de un grupo funcionarial inferior. En segundo lugar, no portaban armas, lo que supondría una desventaja desde el punto de vista disuasorio y también exponiéndose a los mismos riesgos que un agente de policía local. Sin embargo, introducía la confusión sobre si tenían la calidad de agente de la autoridad, que sí la tienen conforme a la ley, pero que sin embargo no era patente y que desde luego a veces inducía confusión sobre su similaridad con los vigilantes de seguridad privados, que es errónea y que por lo tanto introducía un elemento de inseguridad. En consecuencia, para evitar estas situaciones de confusión, estos errores y el riesgo que conlleva para el propio personal público y para los ciudadanos y que dificultan, por tanto, el trabajo de estos vigilantes municipales, se ha considerado oportuno, en virtud de todas las iniciativas que antes he relatado, la integración de estos vigilantes municipales en la categoría de agentes de cuerpo de policía local del respectivo municipio y, por lo tanto, tendrán necesariamente que cumplir los requisitos de titulación y formación, en consecuencia que cuenten con la titulación del subgrupo C1 y, desde luego, el curso de formación básica para policías locales. Los vigilantes que no puedan integrarse en virtud de no tener estos requisitos quedarán en una situación a extinguir y, por lo tanto, se establecerá en la propia ley este régimen jurídico a extinguir de esos vigilantes municipales en extinción. Consecuencia necesaria de esta integración es
La segunda de las reformas que supone este proyecto de ley, que es flexibilizar la creación de cuerpos de policía local. Hasta ahora la ley exigía un mínimo de 7 miembros para crear un cuerpo de policía local. En consecuencia, esa realidad impedía que hubiera cuerpos de policía local en municipios que acudían a los vigilantes municipales para las funciones propias de policía local. Por lo tanto, lo que hacemos es eliminar ese requisito mínimo. Ya no es necesario un número mínimo de miembros, de agentes para constituir un cuerpo de policía local y, por tanto, habrá de adaptarse cada municipio a las necesidades, al número y categoría de aquellos que precisa para el ejercicio de esas funciones. Si se mantiene que todos los municipios que tengan 7 o más miembros de policía local tienen que tener una organización donde haya un subinspector, donde haya un oficial y donde haya 5 agentes. Pero, insisto, se elimina el requisito mínimo para crear un cuerpo de policía local. Con un policía local que reconviertes de un vigilante municipal, tenemos creado en un municipio un cuerpo de policía local. Esta necesidad de que para que haya un agente de policía local tiene que haber un cuerpo de policía local viene establecida por una sentencia del Tribunal Constitucional que, por tanto, la 200/2015, que hace necesario la reforma. Y, finalmente, también hemos aprovechado para sustituir y suprimir el informe de la Consejería competente en materia de seguridad, en materia, por tanto, de policía local, que se exigía cuando un municipio de menos de 5.000 habitantes quería crear un cuerpo de policía local. Era un informe no vinculante que, por lo tanto, carecía de toda significación, una mera carga administrativa sin una justificación plausible y, por tanto, se elimina. En tercer lugar, y por último, lo que hacemos es actualizar también el régimen disciplinario de la policía local. Una actualización lógica, teniendo en cuenta que era inaplicable prácticamente en su totalidad, porque desde la Ley Orgánica 4/2010 de 20 de mayo, por la que se aprueba el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, su disposición final sexta, hace aplicable a las policías locales el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. Por lo tanto, era inaplicable en la práctica y, de hecho, no se aplicaba. Por tanto, se suprimen los artículos de la Ley de Coordinación de Policías Locales, que de hecho no se venían aplicando, y damos seguridad jurídica y evitamos errores y confusiones y, por lo tanto, una mayor limpieza y coordinación de las leyes. Un proyecto de ley, por lo tanto, señorías, abierto, participativo, que ha contado con el impulso especial y hemos contado especialmente con los vigilantes municipales a través de su asociación, que hemos contado especialmente con la Federación Regional de Municipios y Provincias y especialmente con los municipios que tienen esta problemática de vigilantes municipales. Una modificación, en consecuencia, que quiere crear un modelo de organización policial adaptado a la realidad sociodemográfica de nuestra comunidad y coherente con las funciones de policía que tienen que ser ejercidas exclusivamente por policías locales organizados en un cuerpo único. Por tanto, una señal de madurez, de limpieza y de modernización de la organización policial en el ámbito local en Castilla y León. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Para defender las enmiendas del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Briones Martínez. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. Bueno, pues este proyecto de ley que deriva de una proposición no de ley que fue apoyada en comisión con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios, incluido el socialista que yo represento, para nosotros responde a una demanda lícita, justa y necesaria, fundamentalmente en lo que es la equiparación o reconversión de los vigilantes municipales en agentes de policía local. El problema es cómo hacerlo, cómo se ha hecho y cómo quisiéramos plantearlo o lo hemos planteado a través de las enmiendas. Para el Grupo Socialista era necesario estudiar esta equiparación, pero sobre todo respecto a las dos partes afectadas por este proyecto de ley, a los propios vigilantes y también a los ayuntamientos en los que se da esta situación. Por tanto, en la actualidad, y como recoge la exposición de motivos de la ley, los vigilantes tienen las mismas funciones genéricas que los policías locales. Y como bien ha dicho el señor consejero, prácticamente el propio procurador del Común dictó una resolución de 7 de abril del 2015 donde considera necesario reconsiderar precisamente esta figura con el objetivo de integrar a los funcionarios vigilantes que cumplan los requisitos exigidos en la ley para la categoría de agentes de la policía local y de acuerdo también con los requisitos que establece la sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de septiembre de 2015. La situación actual es que disponemos de 42 vigilantes distribuidos en 21 municipios, a los que se les ha dado un trámite de audiencia y mi grupo parlamentario se ha reunido con la Asociación de Vigilantes, por un lado, y también con los alcaldes y concejales y ha estudiado precisamente las alegaciones.
Miren ustedes, nosotros hemos presentado 6 enmiendas. No fueron, como bien sabe el señor San Vittorio, ni siquiera vistas en ponencia. Fueron rechazadas en comisión. Parecía, no sé si eran muy feas las enmiendas o si se parecían a las hijas de Elena. Prácticamente que ninguna de ellas era buena. Pero eso va a generar que nosotros no vamos a estar en contra, de este proyecto de ley, pero no lo vamos a poder apoyar. Nosotros, fundamentalmente, en esas 6 enmiendas que fueron rechazadas, en la primera que ha hecho también mención el repaso del señor consejero, evidentemente se habla en el proyecto de ley, no pone límite al número, en principio, de efectivos, pero nosotros que consideramos que es necesario que haya al menos 11, un subinspector, un oficial y 9 agentes, y el servicio tiene que estar cubierto de forma permanente. Miren ustedes, esta enmienda completa la regulación permitiendo la adaptación a las auténticas y verdaderas necesidades de los ayuntamientos, ya que con la propuesta original, en principio eran 7, el coste de personal sería absolutamente inasumible para muchos ayuntamientos. La segunda, fundamentalmente, de las enmiendas, a la entrada en vigor que cuenten en sus plantillas con vigilantes funcionarios de carrera de la escala de la Administración Especial, bueno, pues se podría optar, o bien se integran, por un lado, a los funcionarios en la categoría de agente del cuerpo de policía local, si cumple los requisitos legales, o bien integrar a dichos funcionarios en un nuevo cuerpo auxiliar de policía administrativa, cuyas funciones serían determinadas en la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento y que consistirían concretamente en funciones complementarias, que ya de hecho se están haciendo en algunos sitios, y también notificación de acuerdos administrativos, etcétera, etcétera. La integración en uno u otro cuerpo no implicaría necesariamente el incremento del gasto público ni la modificación de las retribuciones totales. Miren ustedes, de no integrarse en cuerpos de policía local, deben pasar los vigilantes a desempeñar funciones claramente administrativas. Auxiliares que ya, porque las funciones de vigilancia y seguridad tienen que corresponder a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La tercera de las enmiendas, fundamentalmente, los vigilantes que queden en la situación a extinguir va en relación precisamente con la anterior, le tiene que ser de aplicación el estatuto y régimen disciplinario correspondiente a los funcionarios de la administración local. No tienen funciones policiales y debe atribuírseles, por tanto, la condición de autoridad con el carácter de forma genérica. La cuarta enmienda, es nueva, se le da la siguiente redacción, también se refiere a los vigilantes en situación a extinguir y las funciones que tienen que estar determinadas y que las dijimos en su momento. Fundamentalmente, lo hemos dicho y lo volvemos a reiterar, se deben adecuar a las necesidades de cada ayuntamiento o corporación local. La quinta enmienda, y hacemos mucho hincapié en el tema de la antigüedad, se debatió por activa y por pasiva y creemos que tiene que ser reconocida y respetada fundamentalmente como vigilantes municipales. Y la sexta de las enmiendas, y voy finalizando, se propone la adición fundamentalmente no entendemos fundamentalmente por qué precisamente el Partido Popular en la comisión la rechazó. Es decir, dice, la Junta de Castilla y León proporcionará medidas económicas a los ayuntamientos que realicen la integración de los vigilantes municipales en cuerpos de policía local en materia de uniformidad y medios materiales para la adaptación de la nueva categoría. Estas son nuestras enmiendas, señorías, y creemos que pudieran ser asumidas y tenían por objeto completar y mejorar este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias. Para el turno en contra tiene la palabra el señor San Vittorio. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, mire, yo creo que es bueno que centremos el debate, qué es lo que estamos haciendo, fundamentalmente para que se entienda el por qué no es posible, a pesar de la mejor disposición, aprobar ninguna de sus enmiendas. Mire, yo creo que lo ha explicado muy bien el consejero. ¿Qué es lo que hace esta ley? Esta ley fundamentalmente hace 3 cosas. Integra a los vigilantes, flexibiliza las condiciones por las que pueden ser creados los cuerpos de policía y, en consonancia con ese nuevo escenario, se hace una adecuación de lo que es el régimen disciplinario. Eso es lo que hace la ley. ¿Qué consigue con ello la ley? La ley consigue, en primer lugar, dar cumplimiento a una resolución de esta Cámara en una proposición no de ley de 23 de marzo del año 2016. En segundo lugar, hace algo muy importante, da respuesta a una realidad que da también como consecuencia la reivindicación de un colectivo que es el de los vigilantes. Respuesta a una realidad, demanda de un colectivo.
¿Y cómo lo hace, señoría? Y mire, esto es muy importante. No solamente el qué, sino el cómo lo hacen. Y esto lo hace desde el mantenimiento del adecuado compromiso con el equilibrio necesario de reconocimiento al mérito de aquellos miembros de los cuerpos de policía local que accedieron a ese cuerpo a través del procedimiento ordinario. Procedimiento complejo, procedimiento duro, procedimiento exigente y cuyo no reconocimiento nos abocaría a cometer una injusticia probablemente aún mayor que la que cometeríamos si no diéramos respuesta a la demanda hoy aquí planteada. Y ese es el punto de partida que obliga a dar una respuesta negativa a sus enmiendas. Mire, la primera no procede porque parece mucho más sensato mantener un número mínimo de agentes por una razón, que ha hablado también el consejero de ello, la homogeneidad. Pero es que, además, conviene recordar que es un criterio de mínimos, a partir del cual, en función de las necesidades, podrán ser ampliadas. Su enmienda número 2, pues va en contra de lo que persigue la propia modificación de la ley. Se trata de que las labores de policía sean realizadas por policías, transitoriamente también por un cuerpo a extinguir. Conviene no recordar esto, como son los vigilantes. Pero mire, usted plantea algo que va contra esa homogeneidad. Es la posibilidad de una doble opción. Pero le soy sincero, no lo entiendo, porque lo que usted plantea es lo siguiente. Usted plantea la creación de los auxiliares de policía que estaban contemplados en la Ley 12 de 1990 y que fueron modificados y convertidos en vigilante en la Ley 9/2003. Y usted lo que plantea ahora es que volvamos a aquello que fue desechado en su día. Esto no tiene ningún sentido. Creo que no la han leído bien. Mire, la número 3 no procede en coherencia con la anterior, pero la número 4, que dice que es novedosa, usted plantea cometidos que son propios a cualquier funcionario o empleado público. Usted plantea algo que me sorprende, porque usted y yo sabemos de qué es lo que piensan los policías locales de que se les destine a hacer notificaciones de actos, por ejemplo. Sin perjuicio, lógicamente, de que en el marco del acuerdo lógico del diálogo pudieran acordarse cuestiones de este tipo. Y usted plantea una enmienda que sitúa en una situación compleja, incluso hasta el momento de la extinción, los actuales cuerpos de vigilantes. La número 5 es la clave. Mire, la antigüedad. Usted dice que se tenga en cuenta la antigüedad. Mire, la antigüedad, lo que usted plantea es una barbaridad, doble barbaridad. Mire, la primera barbaridad es que contraviene legislación básica del Estado. Debemos estar sujetos a lo que dice la Ley 3084 de medidas de reforma de la función pública. Lea artículo 23, 2b. Y el artículo 76, 1c, en coherencia, de la Ley 7/2005 de la Ley de la Función Pública de Castilla y León, con lo cual nos llevaría a abocar a una impugnación y a un recurso que sería perdido. Y no es eso lo que quiere, estoy seguro que no es eso lo que quiere. Pero además lo que plantea es que se cometa una injusticia de tal tamaño como el siguiente. Dado que los policías locales no pueden concursar en traslados, por ejemplo, hasta que no lleven 5 años, nos encontraríamos con que un vigilante al que se le computa la antigüedad en esos términos, porque los derechos adquiridos no le afecta para nada, tendría acceso a ese concurso y no lo tendría el propio vigilante. Usted estaría perjudicando a 110 policías locales que accedieron en los últimos 5 años. Y termino. La número 6, mire, señoría, la creación de un cuerpo de policía es un ejercicio de autonomía local. La autonomía local debe tener doble sentido. La colaboración con ellos siempre, las líneas de apoyo siempre, contemplar por ley la obligación de tener que equipar a una decisión del ejercicio de la autonomía local no es serio ni responsable y estoy seguro que es lo que usted no planteaba en ningún momento. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Briones Martínez. Sí, señoría. Brevemente, vamos a ver, el objetivo que ha perseguido este grupo parlamentario, fundamentalmente, es tener en cuenta las reivindicaciones, por una parte, del colectivo, de la Asociación de Vigilantes, pero también las demandas de los ayuntamientos afectados.
Y no pueden estar equivocados todos los ayuntamientos afectados en relación a lo que están pidiendo. A mí no, y por lo menos cuando nos los pusieron y hemos trabajado el proyecto, no nos pareció ningún disparate alguna de las cosas que usted prácticamente, bueno, pues las ha tildado de eso. Mire usted, decía el consejero que este proyecto prácticamente se quedaba en medio. Es decir, nosotros creemos que no responde a todos los afectados. Y yo creo que se queda en tierra de nadie. Y por lo tanto no da esa solución. Por otra parte, creemos que se ha tramitado de modo exprés, que podíamos haber trabajado un poquito en las enmiendas. Es prácticamente poco más que de lectura única. Es decir, no hemos podido realmente convencerle, que queríamos convencerle de que alguna de nuestras enmiendas, y usted está de acuerdo y lo sabe perfectamente, en alguno de los planteamientos que nosotros le hemos hecho. Por lo tanto, usted, con relación precisamente a la primera de las enmiendas, donde hablábamos de los 11 efectivos, claro, dicen, no, si no ponemos número. Nosotros sí ponemos número mínimo, porque es que entre la inversión y todo lo que hay que hacer, un ayuntamiento no va a tener esa capacidad económica para poder soportarlo. Por lo tanto, va en ese sentido. Y luego, bueno, pues a usted, sobre todo, no ha entendido fundamentalmente a integrar funcionarios en el cuerpo de auxiliar de policía administrativa, pero es algo que están, mire usted, no sé si eso se desechó en el año 90 o cuándo, pero está, mira lo que le digo, de actualidad absolutamente, porque es una necesidad tener personas polivalentes muchas veces en los ayuntamientos que precisamente podían hacer esa labor. No creo que sea peyorativo que la puedan desempeñar y, por lo tanto, desempeñar fundamentalmente esas funciones auxiliares. Con el tema de la antigüedad, mire, realmente yo creo que lo que llevan ustedes en el proyecto de ley es una auténtica claudicación precisamente para ellos. Una claudicación donde no se les reconoce precisamente la antigüedad, y por eso no creo que estemos equivocados el resto de los grupos parlamentarios precisamente que hemos coincidido en esta enmienda. Y lo último ya pues es lo de siempre en cuanto a los medios materiales. Cuando se habla de que hay que poner dinero por parte de la Junta y queremos exigirlo, ustedes dicen, bueno, pues habrá que ver, bueno, ya se están dando largas. Pues no, yo creo que tiene que haber en ese sentido una concreción, unas medidas que faciliten precisamente esa integración de los vigilantes municipales en estos cuerpos de policía local. Fíjese, le pedíamos en nuestra enmienda, en materia de uniformidad y medios materiales, no pedíamos más, y por lo tanto yo creo que es absolutamente asumible. Nosotros, evidentemente, no han sido recogidas las enmiendas y nos vamos a abstener. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el señor San Vitorio. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Briones, yo le decía que era muy importante el preámbulo que le he hecho de qué es lo que hace la ley, qué consigue la ley y cómo lo hace. Dice usted, nos quedamos a medio camino. No, nos quedamos en un adecuado mantenimiento de compromiso, de equilibrio entre un derecho, una reivindicación, como es la de los vigilantes, y un reconocimiento, un ejercicio de justicia a los méritos contraídos por parte de aquellos que accedieron al cuerpo de policía a través del procedimiento ordinario, que créame, es exigente, es complejo y por lo tanto el no hacerlo nos llevaría a cometer una injusticia infinitamente mayor que la justicia que tratamos de hacer en este caso. Miren, en el tema de la antigüedad, me sorprende además usted, que es hombre de leyes, mucho más que yo, cuando usted sabe perfectamente, uno, no se contraviene ni un derecho adquirido, no se pierde ninguna antigüedad. Ahora bien, la antigüedad en el nuevo puesto no es automática en relación a de dónde venimos. Es de obligado cumplimiento de la normativa básica del Estado y también la de la comunidad. Por lo tanto, no es una cuestión de si se puede, si está bien o está mal. Es que no se puede. Sencillamente, señor Briones, es que no se puede hacer porque daría lugar a una impugnación, daría lugar a un recurso que se perdería, como no puede ser de otra manera. Pero fíjese, señoría, fíjese, es tan claro, es tan evidente, es tan así, que los propios vigilantes, mire, no haga caso de lo que yo digo, pero lea lo que le han mandado a usted y a mí. Dice
que se contemple exclusivamente Correo, la Asociación de Vigilantes, a efectos de movilidad, permutas y comisiones de servicio. Eso significa que cualquier vigilante, en su nueva circunstancia, se cometería un agravio con un policía local que ha sacado la plaza en los últimos 5 años, 110 personas, que no pueden hacerlo en menos de 5 años. Eso usted y yo sabemos que no lo podemos decir aquí porque se queda grabado, que es literalmente una barbaridad. Si no fuera porque se queda grabado, diríamos que es una barbaridad. Y yo estoy absolutamente convencido de que su señoría es suficientemente serio como para que no quede constancia de ninguna barbaridad de ese tipo. Mire, es bueno la participación de los colectivos. Hacemos mejor política en la medida en la que somos capaces de implicar a los colectivos en la participación y la colaboración de las normas. Y eso es tan bueno como ser conscientes de que en la democracia representativa, como la nuestra, el ejercicio de nuestra responsabilidad supone ser coherentes con lo que es nuestra obligación y a veces supone no poder decir que sí al 100% de lo que nos plantean. Muchas gracias. Gracias. Debatimos a continuación las enmiendas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Grupo Podemos y tiene para un turno a favor la palabra el señor Chávez Muñoz. Muchas gracias, presidenta. Seré breve porque en buena medida ya se han dicho algunas de las cosas que traemos hoy aquí al respecto de este proyecto de ley para reconvertir a los vigilantes municipales en policías locales. Creemos que esto viene en cierto modo de un agravio que provocó la propia ley de Castilla y León cuando se eliminó la figura de los auxiliares y se les pasó a llamar vigilantes y que luego en la ley de 2003 pues continuó de alguna forma ese agravio. Un agravio porque al final, como ya se ha reconocido aquí por el propio consejero, los vigilantes municipales tenían unas labores en la práctica iguales a las de un policía local, incluso su formación, sobre todo a partir de 2009, pues era similar a la de los policías locales que incluso ellos impartían esa formación. Por tanto, el hecho de haberles considerado vigilantes municipales no solamente influía en que tuviesen una uniformidad distinta, en que su autoridad se viese de alguna forma socavada porque no existía un reconocimiento, sino que también estaban en una categoría funcionarial más baja y eso también conllevaba evidentemente pues, un agravio económico y de otro tipo de derechos. Por eso quiero dar la enhorabuena al consejero, quiero dar la enhorabuena también al director de la Agencia de Protección Civil. Creo que cuando se atienden las peticiones que vienen a solucionar problemas con colectivos de la sociedad civil, cuando se atienden las peticiones también de los propios grupos parlamentarios y cuando se atienden las peticiones del propio procurador del común, pues creo que hay que dar la enhorabuena porque al final estamos aquí precisamente para intentar hacer mejor la vida de las personas. Creo que es un cambio técnico hasta cierto punto, por eso nosotros estamos moderadamente satisfechos. Evidentemente, si hubiésemos entrado aquí a hacer una nueva ley de coordinación de policías locales, estaríamos hablando de otra cosa y desde luego hubiésemos metido muchas más enmiendas y desde luego el trabajo hubiese sido mucho más largo y hubiese habido mucho más detalle, ¿no? Mucho más debate. Pero entiendo que al ser una cuestión más técnica que otra cosa, pues tampoco tiene mucho sentido alargar mucho más el debate. En cualquier caso, es cierto que aunque estamos de acuerdo en esto, a mi grupo parlamentario pues le hubiese gustado ir un poquito más allá, incluso circunscribiéndonos a lo que estamos tratando. Nos hubiese gustado pues que hubiese habido una homogeneización en los medios técnicos y en la armonización de los conceptos retributivos. Creo que se podía avanzar, aunque solo fuese para abrir el debate en esa línea. Podría haberse también avanzado en la cuestión de la transparencia, en la información, en las retribuciones, también en la cuestión de la formación continua, que es cierto que la ley lo reconoce, pero que no lo reconoce como continua y a nosotros nos parecía que era interesante abrir esa idea de que los cuerpos de policía constantemente
puedan actualizarse en cuestión de derechos humanos, de igualdad de género, de violencia machista, etcétera, que es algo que la sociedad y que este propio Parlamento viene demandando desde hace bastante tiempo en los distintos colectivos que tienen que ver con las emergencias, con la seguridad, etcétera. También pensábamos que era el momento de poder darle un empujón a la cuestión de la financiación. No estamos de acuerdo en la cuestión de socavar la independencia municipal por el hecho de meter en una ley que la Junta pueda o que deba incluir partidas presupuestarias, teniendo en cuenta precisamente que todos conocemos que los ayuntamientos tienen, sobre todo algunos, problemas para poder financiar ciertas cuestiones que tienen que ver con los uniformes, ahora mismo con portar armas, etcétera. Y la cuestión de la antigüedad, que es una enmienda que venía sobre todo impulsada por la plataforma de vigilantes municipales, nos parece que sí que se podría estudiar, creo que sí que se podría estudiar, del mismo modo, como ya dije en la comisión, que se está estudiando en otras comunidades autónomas. Bueno, yo no soy experto en leyes, yo no voy a decir que sea posible, pero creo que en aras precisamente de ese estudio haría bien el Partido Popular en aceptar esta enmienda. En cualquier caso, como digo, creo que la plataforma de vigilantes municipales hoy estará contenta y nosotros de alguna forma pues también nos alegramos por esa victoria suya. Muchas gracias. Gracias. Para un turno en contra de las enmiendas tiene la palabra el señor García Martínez. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León presenta 6 enmiendas a este proyecto de ley. En cuanto a las enmiendas 1 y 2, se pretende evitar la desigualdad salarial entre los diferentes cuerpos de policía local. No podemos aceptar estas enmiendas. Tanto la enmienda 1 como la 2 resulta una injerencia especialmente en lo que respecta a la regulación por la vía reglamentaria de los niveles correspondientes a las escalas y categorías, como a la modulación de la cuantía de los complementos de destino. El artículo 93 de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, normativa básica en materia, establece que las retribuciones básicas de los funcionarios locales tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública. En cuanto a las retribuciones complementarias, se atendrá a la estructura y criterios y valoración objetiva del resto de funcionarios públicos. Su cuantía global será fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites máximos y mínimos que se señalen por el Estado. En cuanto a la enmienda número 3, en la que se pretende reforzar la formación sobre los derechos humanos e igualdad de género de las policías locales, consideramos que no es preciso incorporar esta enmienda, puesto que la formación de las policías locales ya atiende tales materias. El régimen y programa formativo del curso selectivo de formación básica para los agentes en prácticas, entre sus objetivos tiene dotar de conocimientos precisos sobre los derechos humanos o el régimen de derechos y libertades ciudadanas destinado a un total de 30 horas en su fase lectiva, así como un total de 40 horas a la materia de victimación y violencia doméstica y de género. En cuanto al programa formativo de los cursos selectivos de oficial, subinspector e inspector de policía, se profundiza en la ética profesional y respetando los derechos humanos, con especial referencia en los delitos relativos a la seguridad vial, a los cometidos por los funcionarios públicos, a los realizados por menores y a los referidos a la violencia doméstica y de género. Además, actúa anualmente la Escuela Regional de Policía de Castilla y León, ofrece formación abierta a todas las plantillas policiales, destacando como novedad este año la formación referida a los delitos de odio contra el colectivo LGTBI y, por tanto, consideramos innecesaria la enmienda presentada. En cuanto a la enmienda número 4, por coherencia con lo expuesto en las contestaciones de las enmiendas 1 y 2, no podemos aceptarla. La enmienda número 5 propone que a los vigilantes municipales les sea aceptada su antigüedad. No resulta adecuado
que dicho periodo resulte computable a los efectos indicados. Esto sería contrario a quienes, habiendo accedido a los cuerpos de policía local por la vía ordinaria del proceso selectivo correspondiente en los últimos 5 años, se verían perjudicados en el derecho de su movilidad. Es necesario contar con una antigüedad de 5 años para optar al turno de movilidad, por lo que en el caso en que los vigilantes municipales, integrados como agentes, les computara el tiempo trabajado como vigilantes, a efectos de antigüedad supondría un perjuicio a quienes han superado los procesos selectivos para acceder a las plazas de agente de policía local. Y por último, la enmienda número 6, no podemos aceptarla tampoco, porque la decisión de crear un cuerpo de policía local es única y enteramente municipal, entendiendo que los gastos de la dotación y uniformidad de los servicios de la policía local deben ser de cuenta de las entidades locales, sin perjuicio de las fórmulas de colaboración entre administraciones que se puedan adoptarse sin que ello deba elevarse a naturaleza de obligación legal, en los términos así dispuestos en la enmienda presentada. Muchas gracias. Gracias. Pasamos ahora a debatir la enmienda número 1 del Grupo Ciudadanos. Para un turno a favor tiene la palabra el señor Castaño Sequeros. Bueno, pues mi grupo parlamentario está ampliamente satisfecho y orgulloso de haber llevado esa proposición no de ley en el 2016, que hoy va a ser ley. Sí que le digo al consejero que, bueno, que es justo reconocer su gran disposición. Ya sé que hemos discutido bastante, pero hoy la ley está aquí. Es una ley que no es tan de mínimos, es una ley suficiente que casi con toda seguridad va a proporcionar que estos vigilantes municipales con justicia sean convertidos en policías locales, y reiterar nuestro agradecimiento a ese esfuerzo que han hecho todos los grupos parlamentarios y en especial al Ejecutivo. Muchas gracias. Para un turno en contra tiene la palabra el señor San Vitorio. Pues realmente, señora presidenta, muchas gracias. No me diría yo que para un turno, tanto como un turno en contra, sin perjuicio de que después, si mantienen la enmienda, lógicamente tendremos que votar la enmienda en contra como consecuencia de que no es posible su aprobación, como bien conoce el señor Castaño. Mi turno es más que nada para agradecerle su planteamiento, para agradecerle su disposición, para agradecerle su disposición al encuentro y sobre todo para agradecerle la inteligencia de haber entendido desde el principio qué es lo que pretendía la ley, que efectivamente no es una ley de mínimos. Yo decía que es un planteamiento de mínimos en cuanto a la conformación de los cuerpos. No solamente no es de mínimos, sino que además da una respuesta adecuada a una demanda, da una respuesta adecuada a una realidad y lo hace desde el equilibrio necesario con aquellos que accedieron de forma ordinaria a los cuerpos de policía. Gracias por su disposición, gracias porque vaya a aprobar esta ley y lo vaya a votar con nosotros, y gracias por su inteligencia de entender desde el principio cuál era el motivo y lo que perseguía la ley. Gracias, señor Sarrión. Para defender las enmiendas número 1 y 2 tiene usted la palabra. Bueno, estaba ya siempre preparado. Nada, pues al igual que el debate en dictamen, me temo que hay poco margen para el debate, puesto que las enmiendas que defendemos, tanto Luis Mariano como yo mismo, son prácticamente idénticas a muchas de las enmiendas que se han planteado hoy aquí. Son enmiendas que van dirigidas a asegurar, como se ha visto en el debate, asegurar que se mantenga el periodo de trabajo que han desarrollado los diferentes vigilantes de cara a que se le cuente en su futuro profesional, y en ese aspecto hay poca novedad. Por lo tanto, como nos imaginamos el destino de las mismas, yo creo que al igual que en dictamen el debate está bastante claro. Por mi parte nada más y muchas gracias. Para un turno en contra de estas enmiendas tiene la palabra el señor San Vitorio. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sarrión, efectivamente salgo hasta aquí en coherencia con lo que usted haga. Lo que ustedes hagan, yo hago. Y ya llegado a este punto, a esta hora del día y a este punto del debate, parece razonable que no perdamos mucho tiempo. Me reitero en lo manifestado en relación a la antigüedad, pero sí me parece importante dejar claro que no hay ni un solo derecho consolidado que esté en peligro, que son conscientes los propios vigilantes y que yo creo que somos conscientes todos, y no estaría de más, yo creo que, se lo digo honestamente, yo creo que no estaría de más que una vez que
queda suficientemente acreditado la necesidad de cumplir algo tan elemental como es la legislación básica y como es la legislación de la propia comunidad autónoma, no pasa nada, llegado a ese punto, por retirar aquellas enmiendas que como consecuencia de lo mismo no pueden ser aprobadas. Yo en cualquiera de los casos le agradezco su tono y su intervención siempre. Muchas gracias. Para defender las enmiendas 1 y 2, el señor Santos Reyero tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Y en un turno que seguramente me van a agradecer todos excesivamente rápido, simplemente para decir que poco le puedo decir, señor Sanz Vittorio. No vamos a volver a debatir sobre las mismas enmiendas y demás. Sabe usted lo que hemos presentado, son idénticas también a las del Grupo Izquierda Unida y a muchos de los grupos de esta Cámara. Por lo tanto, ya sé lo que me va a responder y lo único que le digo es que, a pesar de que coincidimos con el Grupo Ciudadanos en que creo que se ha llegado a unos mínimos, hombre, también nos hubiera gustado que hubieran sido igual de generosos que por lo menos han sido en la anterior ley. En cualquier caso, nosotros vamos a apoyar esta ley independientemente de lo que ustedes hagan con estas enmiendas. Para un turno en contra, el señor Sanz Vittorio. Muchas gracias, señor Santos. Vamos a hacer con estas enmiendas lo que procede a hacer, como usted sabe perfectamente que procede a hacer, y como no podríamos hacer otra cosa. Y si hiciéramos otra cosa, flaco favor le haríamos a la seriedad de esta Cámara. En cualquiera de los casos, la coincidencia de estas enmiendas en su literalidad es como consecuencia de que, a instancias de un colectivo, legítimamente el colectivo lo plantea a los grupos, también nos lo planteo a nosotros, se lo plantean a ustedes, lo presentan tal cual y yo me reitero y ratifico en mis intervenciones con los anteriores grupos y les doy las gracias a todos por el tono empleado en este debate. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Vamos a votar y no pueden moverse ya de su sitio. Procedemos a someter a votación las enmiendas 1 a 6 del Grupo Socialista. Comienza la votación. Votos emitidos 82, a favor 24, en contra 41, 17 abstenciones, quedan rechazadas. Procedemos a someter a votación las enmiendas 1 al 6 del Grupo Parlamentario Podemos. Comienza la votación. Votos emitidos 82, a favor 11, en contra 41, 30 abstenciones, quedan rechazadas. Sometemos a votación la enmienda número 1 del Grupo Ciudadanos. Comienza la votación. Votos emitidos 82, a favor 5, en contra 41, 36 abstenciones, queda rechazada. Procedemos a votar las enmiendas 1 y 2 del señor Sarrión Andaluz. Comienza la votación. Votos emitidos 82, a favor 2, en contra 41, 39 abstenciones, quedan rechazadas. Y sometemos a votación las enmiendas 1 y 2 del señor Santos Reyero. Comienza la votación. Votos emitidos 82, a favor 2, en contra 41, 39 abstenciones, quedan rechazadas. Finalmente, se somete a votación el dictamen elaborado por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente del proyecto de ley por el que se modifica la Ley 9/2003
de 8 de abril de coordinación de policías locales de Castilla y León. Votación del artículo único, de las disposiciones transitorias, primera y segunda, disposición derogatoria, disposición final, exposición de motivos y título del proyecto de ley. Comienza la votación. Votos emitidos 82, a favor 58, en contra ninguno, 24 abstenciones. En consecuencia, queda aprobada la ley por la que se modifica la Ley 9/2003 de 8 de abril de coordinación de policías locales de Castilla y León. Se levanta la sesión.